Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo de Dios. Vamos a continuar, estudiamos el libro de Génesis. Vamos a ver Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Pero como es costumbre, adoremos al Creador, al Supremo Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gracia. Bendito. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Bendito Señor de la gloria. Bendito seas por siempre, Señor. Bien, hermanos, vamos a estudiar Génesis capítulo 12. Vamos a estudiarlo, a conocer un poco mejor la palabra de nuestro Dios. Su palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendita es. Háblame, Señor, a mí primero, sobre esta clase que voy a desarrollar. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, ponga palabra en mi boca para edificar tu pueblo. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, este tema lo he titulado El llamado de Abraham, el pacto abrámico. Es interesante ver estos aspectos porque a lo largo de la historia del Génesis, hasta el capítulo 25, entiéndalo bien, es la historia de la vida de Abraham. Las promesas, el pacto que Jehová hizo en el Génesis capítulo 15, versículo 18, y el desarrollo del plan de Dios a través de él. Por lo tanto, hermanos, la clave del libro es la simiente prometida y la tierra prometida. Ahí se centra la revelación dada por Dios en el libro de Génesis. Ahora bien, entendamos que vamos a entrar en materia. Hermanos, en primer versículo, usted vea su Biblia, del capítulo 12 señala los participantes del pacto de las promesas. Es muy importante que usted subraye todas las promesas, porque son varias promesas que se van a decir. El autor de Génesis dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Es Jehová, hermanos, el Dios de la gloria, el Dios guardador del pacto, quien es el participante de la primera parte del pacto.
Ahora entendamos esto. La forma verbal que se dice había dicho es un pretérito pluscuamperfecto que sugiere el hecho de que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Entienda esta parte. Antes de la muerte de su padre, que nos habla el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 28, ya Jehová es quien pronuncia el mandato. Ese es el nombre personal de Dios para siempre, de acuerdo al libro de Éxodo 3:15. Recuerde, anote todos los textos que yo digo, porque es para que usted continúe estudiando. Ahora, Jehová es Dios, guardador del pacto, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, es Jehová. Él es. Ahora, su selección de Abraham demuestra la soberanía de Jehová. Él pudo haber escogido a otra persona, pero soberanamente y por gracia escogió a Abraham. Es decir, sal por ti mismo. El soberano manda y el vasallo debe obedecer. Porque la tierra de Abraham, en el contexto, debe referirse a Ur de los Caldeos, que era, oiga bien, la tierra donde él nació. Fue ahí donde Dios lo habló y lo llamó. Y le prometió que le daría la tierra de Canaán a su descendencia, que vendría a través de Isaac, el hijo único de Sara, que nos habla el libro de Génesis capítulo 17, 8 y Génesis 12, el capítulo que estamos leyendo, versículos 2 y 3. Ahora, observemos esto. Observemos. Cuando nosotros vemos Génesis 12, 3, seguimos, dice, y daré de ti, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Hay una promesa. Y serás bendición. Y a los que te maldicen, maldiciré. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Hay promesas que vamos a discutirlo, vamos a desglosarlo. Pero es importante que las promesas del pacto abrámico hay un reconocimiento implícito de dos aspectos de la persona de nuestro Salvador: su humildad, su deidad. El Espíritu Santo ha colocado cuidadosamente las genealogías en Génesis. ¿Para qué? Para que quede totalmente claro que es el Señor Jesucristo, el Mesías venidero. Está conectado con aquellos a quien va a redimir. Obviamente su naturaleza humana es absolutamente genuina, aunque, por supuesto, Él es sin pecado. Hablo de Jesucristo. Pero además, las promesas no dejan lugar a duda que el Mesías tiene que ser más que un humano. Entiéndalo. El Mesías tiene que ser más que un humano. Si solo fuese humano, nunca podría redimir a nadie. Él no puede como humano. No puede, porque él mismo estaría expuesto a la condenación. De modo que, implícito a las promesas de lo que él haría, hay un reconocimiento de naturaleza divina. ¿Por qué? Porque solo una persona divina podría ser medio de bendición para las familias de la tierra. No puede pasar por alto el hecho de que en las promesas hay significado más profundo que es necesario considerar. Número 1, hermanos, observamos la primera. Ha sido llamada la promesa personal.
Jehová manda a Abraham que saliera de su tierra. Le dijo, sal. Pero además le dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Llama a mí la atención que el mandato de Dios al patriarca implicaba tres cosas. Había tres cosas que el patriarca tenía que hacer: la tierra o país, la parentela o la familia, y salir de la casa de su padre. Hay implicaciones, puesto que Abraham es el gran ejemplo de la vida de fe. Su experiencia de todo creyente debe ser esa: tener fe. No solamente consta en conocer la palabra, sino también en creerla y vivir la palabra. Es parte. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, llama por gracia al conocimiento del perdón de los pecados a través de la obra regeneradora de la cruz, entienda esto: todo creyente es apartado en espíritu del mundo. ¿Qué significa eso? La separación implica que desde ese momento el creyente no pertenece al mundo, aunque siga viviendo en el mundo. Ya no. Ahora es de otra familia. Ahora es para el mundo. Está separado para Cristo. Ahora, la separación también implica el país, porque ahora el cielo se convierte en nuestra patria celestial. Pero además implica nuestra parentela, porque la familia de Dios ahora es vuestra familia. Adquirimos una nueva familia. El redimido conoce el dolor y el tormento de esa separación, pero es resultado necesario de una identificación y unión a Cristo. Es necesario ese proceso de entrar en el camino del Señor. Segundo punto a observar: el Señor hizo promesas tanto nacionales a Abraham. Hay que entender esto. Dios le dio la tierra de los cananeos, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, de acuerdo a Génesis capítulo 13, 15. Hermanos, entienda esto. Es precisamente alrededor de la promesa de la tierra hecha por Dios a Abraham que se desarrollará, va a ser en el futuro, historia del mundo, y usted lo ve en Génesis capítulo 13, del versículo 14 al 17. Hay otro tercer punto. El tercer punto: Dios bendice a Abraham con una promesa universal: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo dice Génesis 12:3, parte C. La expresión en ti tiene que ser una última instancia, una referencia a la simiente de Abraham, que vendría el Mesías, de acuerdo a nuestra Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 1. Ahora, los detalles de las promesas que constituyen el pacto aparecen en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y se despliega en 7 elementos. Vaya usted anotando. En 7 elementos. El versículo 2 comienza con la frase: y haré de ti una nación grande. Mire cómo comienza. La grandeza de la nación de Israel es reconocida mundialmente por la enorme cantidad de logros. Su grandeza, su verdadera grandeza, sin embargo, hace el hecho de que la
redención es provista a través de ella. Ahora, la elección de Israel, mire hermanos, no se debe a las virtudes de esta nación. No, la Escritura dice en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 7, 8, la primera parte, no por vosotros, dice el Señor, no por vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por lo tanto, hermanos, Israel fue escogida unilateralmente por Dios para ser la dispositoria de la revelación divina, ser la madre del Mesías y proclamar la salvación a las naciones, de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 43, versículos 11 y 12. También el libro de Juan, capítulo 4, versículo 22. Ahora, la segunda línea, de aquí donde vamos a entrar en detalle, dice, te bendeciré. Esa promesa fue cumplida literalmente en Abraham. ¿Se acuerda usted cuando ha estudiado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo? Bendijo a Abraham, hermanos. Lo bendijo, dijo, bendito sea Abraham, dijo el sacerdote. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y tierra, y bendijo sea el Dios Santísimo que entrega a tus enemigos en tu mano. El sacerdote estaba bendiciéndolo. Le dio a Abraham los diezmos de todo, y lo dice en el capítulo 14, versículos 19 y 20. Evidentemente, hermanos, Dios había enriquecido a Abraham. En Génesis 14, 23. Por lo tanto, vaya anotando. Hay una tercera línea. En la tercera línea dice, y te engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham es reconocido por 3 religiones en el mundo: los monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, que es religiones monoteístas, repito, judaísmo, cristianismo y el islámico. Ahora, Abraham en árabe significa el amigo de Dios y es reconocido por los seguidores de esas religiones que nos habla Génesis capítulo 17, 5 y también el Salmo 105, 6. Hay muchos, pero he tomado estos citas. La última línea del versículo 2 dice, y serás bendición. Ahora, estudiando un poco más, Humberto Leopold dice esto. Eso es un maestro teólogo. Dice, la forma como aparece este punto de la forma difiere materialmente de todo lo demás. En vez de ser un imperfecto exhortativo, es un imperativo. Y sé tú. Aunque es verdad que un imperativo puede unirse con un exhortativo. Ahora, no puede negarse, hermanos, que eso es extraño. En este caso, la realidad del caso es que en verdad, expresa algo que Dios hace. Dios es el quien, en el último análisis, hace que Abraham sea la verdadera bendición a otros. Pero al mismo tiempo, esto implica una responsabilidad moral en Abraham. Él debe hacer su parte para convertirse, sí, en bendición a otros. Hermanos, de modo
que la lectura correcta de la frase debe ser en forma imperativa, si tú, sé tú una bendición. Ahora entendamos esto. Al parecer, Abraham tenía una responsabilidad moral. Es cierto que el pasaje enfatiza la soberanía de Dios por gracia en su bendición incondicional a Abraham. Pero eso no cancela el hecho de que no hay una responsabilidad moral en el patriarca. Hermanos, la soberanía de Dios coexiste con la responsabilidad del hombre. Lo que resulta claro para todo el que estudia la Biblia, mediante el poder de la gracia incondicional que le es dispensada, Abraham debe responder, siendo una bendición a quienes estén en su alrededor. Hay una quinta línea más abajo estudiándola, Génesis 12, capítulo 12, versículo 3, donde dice, Dios promete a Abraham bendecirle a todos los que le bendigan. Es interesante este punto, porque ahora el vocablo bendeciré tiene un doble significado. Cuando un ser humano bendice o pronuncia a otro bendición, está expresando solo un deseo, pues no tiene el poder para que esa bendición sea efectiva. Por otro lado, cuando Dios bendice, se imparte un bien. De modo que la quinta línea que estamos leyendo significa yo otorgaré o derramaré el bien sobre todos aquellos tu bien. Es interesante, hermano, en un sentido que esa es la identificación de Dios con Abraham. Cuando alguien trata bien a Abraham, Dios lo va a bendecir. Ahora, sigamos leyendo la línea sexta, de lo opuesta a la quinta, porque aquí dice, sufrirá por ello. El Señor usa dos vocablos diferentes para expresar maldecir. Usa el verbo arar para expresar la maldición judicial de Dios y kalal para expresar la maldición imprudente y blasfema del hombre. El verbo utilizado para la maldición humana significa tratar con ligereza. Sí, tratar con ligereza. Y la otra parte es calumniar o blasfemar, mientras que el verbo usado para la maldición de Dios tiene un énfasis judicial y significa es entregar a juicio. Y lo habla en el capítulo 3 de Génesis, versículo 14. La declaración, hermanos, significa pues que Dios entregará a juicio a aquellos que calumnian a Abraham y a su simiente. Estas palabras realmente expresan la acción de Dios hacia el rechazo del mundo de la verdad de Dios. Y este principio se mantiene a través de la Escritura. Pablo nos dice, mire lo que dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierde. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Quienes rechazan la palabra de Dios sellan su propia condenación. Se colocan a sí mismos bajo el juicio de Dios. Básicamente, el corazón del antisemitismo yace aquí. Es realmente una rebelión contra la elección de Dios. Por gracia soberana, Abraham y su simiente. Hoy vivimos un mundo donde hay muchas religiones y cada quien quiere decir que es la verdadera. Lea su Biblia y no escucha al hombre.
Léalo. Por último, hermanos, la séptima línea dice, de la provisión del pacto contiene una promesa universal. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, por el sentido mismo del pasaje y por revelación dada en el Nuevo Testamento, puede entenderse que la referencia es de manera directa al Mesías, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Una bendición tan grande solo puede venir a través del Mesías. Sí, del Mesías prometido. No puede proceder jamás de un simple hombre. De modo que la simiente de Abraham es el tema central en esta clase. Pablo deja bien claro que la expresión en ti se refiere en el sentido íntimo a Cristo, de acuerdo al libro de Gálatas 3:8. Abraham es, por lo tanto, el mediador de la bendición a través de su simiente, es decir, aquel que es el mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, no perdamos tiempo. Busquemos la presencia de Dios. Al fin y al cabo, un día estará frente a su Creador. Bendiciones, hermanos.